Constantemente hemos escuchado la palabra ayuno y posiblemente tengamos una idea de lo que el ayuno es. En esta ocasión vamos a aprender cuál es el ayuno que agrada a Dios, pero sobre todo, cuál es el ayuno bíblico. Conforme al diccionario de la lengua española, el ayuno es la abstinencia voluntaria de la ingesta total o parcial de alimentos o líquidos. Sin embargo, el ayuno bíblico debe ser siempre con un propósito espiritual. La etimología de la palabra ayuno o ayunar proviene del latín iejunare, que significa privarse de alimento. Sin embargo, la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es nesteia, que significa escasez, vacío, falta de alimento, necesidad. El Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 6, versículos del 16 al 18, nos enseña cuál debe ser la actitud correcta cada vez que ayunamos. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. El ayuno es una de las prácticas espirituales más importantes y debe ser con propósitos correctos, para acercarnos más a Dios y para buscar la voluntad del Señor, y nunca con intenciones ascéticas o de falsa humildad. En la Biblia existe un sinnúmero de personajes que ayunaron con propósitos espirituales, entre ellos Moisés el legislador, Esther la reina, Pablo el apóstol, Elías y Daniel los profetas, Jesucristo el Mesías, David el rey, entre otros. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también ayunaré con mis doncellas. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien creían. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego en ayuno, cilicio y cenizas. Entonces David rogó por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En toda la Biblia el ayuno se refiere a la abstinencia de alimentos con propósitos espirituales. Existen doctrinas no bíblicas que enseñan que el ayuno es abstenerse, por ejemplo, de usar las redes sociales, de ver televisión y de algunas otras cosas seculares. Todas estas prácticas pueden ser beneficiosas para mantener un equilibrio. Sin embargo, el ayuno bíblico es la abstinencia a la ingesta de alimentos o líquidos. Es la abstinencia a la ingesta de alimentos o líquidos. El ayuno debe realizarse con propósitos correctos y espirituales y sin ninguna motivación egoísta. Vamos a conocer algunos de los propósitos en los cuales debe estar fundamentado nuestro ayuno. El ayuno con el propósito de exponer lo oculto pone de manifiesto las cosas que nos dominan. El ayuno con el propósito de mantener el equilibrio nos enseña cuáles son nuestras prioridades. El ayuno debe ser con el propósito de buscar la voluntad de Dios y acercarse más a Él. El ayuno absoluto es la abstención total, tanto de alimentos como de agua. Un ejemplo bíblico lo podemos encontrar en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa,
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. En el ayuno parcial hay ciertas restricciones en lo que comemos, pero no es un ayuno total. Podemos ver un ejemplo en Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El ayuno personal es un asunto privado entre nosotros y Dios, y podemos encontrar un ejemplo en Éxodo 34:28, entre Moisés y Jehová. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El ayuno corporal o colectivo, como su nombre lo dice, es un ayuno en grupo, por una causa en común. En la palabra de Dios encontramos diferentes ejemplos de este tipo de ayuno. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Un tipo de ayuno bíblico muy popular en estos días es el ayuno de Daniel, el cual consiste de algunas verduras, semillas y jugos naturales. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. El ayuno debe realizarse con propósitos correctos y espirituales, y sin ninguna motivación egoísta. Es importante entender que el ayuno no es para manipular la voluntad de Dios, ya que Dios es soberano y tiene la última palabra. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, podemos encontrar un ejemplo de la soberanía y la voluntad de Dios por sobre nuestros deseos personales. Un ejemplo del ayuno con el propósito de fortalecimiento espiritual lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. El ayuno, aparte de ser una disciplina espiritual, es un arma poderosa delante de Dios. Por eso, como hijos de Dios, deberíamos practicar el ayuno frecuentemente para poder tener poder de lo alto y no nada más ser cristianos nominales. Mateo 17:21 nos da un ejemplo de esto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces se cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y recuerda que en vano trabaja el obrero, si no es Dios quien edifica la casa. Que el Señor te bendiga.